Un mundo enigmático, un estilo de vida profundamente misterioso y criaturas que han estado extintas durante mucho tiempo. Una era en la que la longevidad humana era una realidad y gigantes leyendarios vagaban por la Tierra. Nos estamos refiriendo a la misteriosa era antediluviana, cuyos vestigios se registran en los primeros capítulos del libro de Génesis en la Biblia. Según la narrativa bíblica, este periodo fue testigo de notables logros de la civilización humana, pero también estuvo marcado por la propagación del pecado. Curiosamente, ¿qué sabemos sobre la vida de las personas en este intrigante periodo? ¿Cómo ocupaban su tiempo? ¿Qué sucedía en el mundo antes de la inmensa catástrofe del diluvio? Estas son preguntas fascinantes que exploraremos detenidamente en este vídeo. Siga viendo para desentrañar los misterios y maravillas de la era antediluviana. Sin lugar a dudas, la primera familia en la era antediluviana fue la familia de Adán. Después de ser expulsados del idílico jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y dieron origen a una descendencia que crecía rápidamente. El primogénito de esta emblemática pareja fue Caín, quien lamentablemente se convirtió en el autor del primer asesinato registrado en la historia. Antes del diluvio, Caín cometió el terrible acto de quitar la vida a su propio hermano, Abel, en un acto de cobardía sin precedentes. Como consecuencia de este pecado atroz, Caín recibió una marca divina como señal de su crimen y posteriormente fundó una ciudad en la tierra. Curiosamente, esta ciudad en la era antediluviana recibió el nombre de su primer hijo, Enoc. Esta ciudad, mencionada en el libro de Génesis, capítulo 4, representa la primera referencia a una ciudad en la Biblia y es un testimonio fascinante de la evolución de la sociedad en ese periodo remoto. A diferencia de las teorías no bíblicas que circulan, la Escritura deja claro que el hombre fue creado por Dios con la capacidad innata de razonar y poseer una moralidad inherente. Esto implica que, aunque el hombre experimentó un desarrollo intelectual con el tiempo, adquiriendo conocimiento y desarrollando nuevas tecnologías, la Biblia no respalda un proceso evolutivo de la especie, como algunas teorías científicas sugieren. Esta distinción se hace evidente cuando examinamos los relatos bíblicos que describen el período anterior al diluvio. Como se mencionó anteriormente, Caín, el primer ser humano nacido en la tierra, demostró ser lo suficientemente desarrollado como para construir una ciudad. Sus descendientes también contribuyeron de manera significativa al progreso humano. Por ejemplo, Jabal, Jubal y Tubal-Caín fueron responsables de avances importantes en la sociedad antediluviana, como la invención de tiendas para la vivienda, la domesticación de rebaños de ganado, el desarrollo de las artes a través de instrumentos musicales y la creación de herramientas utilizando cobre y hierro. Además, observamos que en la época de Noé, la humanidad ya había adquirido la capacidad y los recursos necesarios para construir un arca gigante de acuerdo con las instrucciones divinas. Estos relatos bíblicos ilustran claramente que, aunque la humanidad progresó intelectual y tecnológicamente, no hubo una evolución biológica de la especie como lo proponen algunas teorías científicas. El registro bíblico sigue ofreciendo una visión rica y fascinante de la era antediluviana y los logros de la humanidad en ese periodo extraordinario. Ciertamente, la Biblia ofrece solo vislumbres limitados sobre el periodo antediluviano, dejando muchos detalles en el aire. Una de las preguntas más frecuentes sobre esta era tiene que ver con su duración. En otras palabras, ¿cuánto tiempo duró el mundo antediluviano? La verdad es que la Biblia no proporciona una respuesta específica a esta pregunta, dejando este periodo envuelto en el misterio. Sin embargo, muchos eruditos sugieren que el intervalo de tiempo entre la creación y el diluvio pudo haber sido significativamente mayor que el resto de la historia bíblica. A pesar de varios intentos de fechar este periodo, todos han sido inconclusos. En realidad, el único registro que ofrece algún contexto cronológico sobre este periodo es la lista genealógica que se encuentra en Génesis, capítulo 5. Sin embargo, es importante entender que esta genealogía no tiene como objetivo principal establecer fechas exactas. Se centra principalmente en rastrear las líneas de ascendencia y las relaciones familiares, no siendo una fuente precisa para determinar cronologías detalladas. Además, algunas de estas listas genealógicas pueden ser representativas en lugar de completas, lo que significa que pueden contener lagunas deliberadas para destacar a las personas de relevancia en la historia bíblica. En resumen, aunque la Biblia ofrece información valiosa sobre el período antediluviano, la determinación precisa de su duración sigue siendo un desafío histórico e interpretativo, dejando espacio para diversas teorías y especulaciones. En genealogías bíblicas, es importante notar que la afirmación de que un individuo engendró a otro no necesariamente implica una relación de padre a hijo. En algunos casos, esta expresión puede indicar una relación ancestral, lo que significa que el primer individuo es un antepasado del segundo. Este es un punto relevante y es una práctica observada en otras genealogías bíblicas. Por lo tanto, al analizar la lista genealógica de Génesis 5, algunos eruditos sugieren que la relación entre los nombres mencionados puede ser ancestral en lugar de padre e hijo, lo que agrega una capa adicional de complejidad a la comprensión de este período antediluviano. Según la interpretación más tradicional y ampliamente aceptada por los eruditos cristianos, la longevidad de las personas que vivieron antes del diluvio, como se registra en la Biblia, desempeñó un papel fundamental en el notable desarrollo de la sociedad en ese momento.
La existencia de un solo idioma y la concesión divina de una vida excepcionalmente larga permitieron el crecimiento tecnológico y la transmisión eficiente de información. Aunque existen diferentes interpretaciones sobre la longevidad de las personas en este periodo, la interpretación que considera la lectura natural del texto bíblico, que describe a personas viviendo cientos de años, es la más tradicionalmente aceptada. Esta aproximación arroja luz sobre la extraordinaria era antediluviana y los factores que pueden haber contribuido a sus notables logros. Sin duda, el pecado fue una característica distintiva y perturbadora del período antediluviano, como se describe en la Biblia. El estilo de vida pecaminoso adoptado inicialmente por Caín, después de su homicidio, lamentablemente se propagó rápidamente por la sociedad de la época. Lamec, un descendiente de Caín, se destacó como un ejemplo de degeneración moral al introducir la práctica de la poligamia y al jactarse de sus actos crueles, como se evidencia en Génesis, capítulo 4, versículos 18 a 24. Además, Caín, el primer asesino del mundo, no mostró remordimiento por su acto, sino que, por el contrario, pareció considerar injusto el castigo divino. El relato en Génesis, capítulo 6, menciona que en el período anterior al diluvio, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Mientras que algunas interpretaciones sugieren que esto involucró una unión entre seres espirituales y humanos, la mayoría de los eruditos concuerda en que la interpretación que se ajusta más al texto bíblico es que se trata de la degeneración moral promovida por las relaciones entre personas piadosas e impías. Estas relaciones llevaron a la rápida prevalencia de la impiedad e influyeron en toda la civilización de la época. Esto significa que la linaje piadosa de Set fue el remanente que preservaba el conocimiento de Dios en ese momento. Sin embargo, con el tiempo, esta línea se mezcló con la línea impía de Caín, lo que resultó en una espiral de depravación espiritual que alcanzó un punto insostenible. De la mezcla de estas líneas surgieron los Nefilim, individuos notables y de gran fama en la antigüedad, lo que indica aún más la complejidad moral y espiritual de la era antediluviana. Es cierto que en el periodo anterior al diluvio, la Biblia informa sobre la existencia de personas que estaban profundamente comprometidas con el Señor. Abel, el primer mártir de la historia, sigue siendo un ejemplo de fe y rectitud que trasciende los tiempos hasta el Nuevo Testamento. Enoc, por su parte, mantuvo una relación tan íntima con Dios que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física. También fue en este periodo que nació Noé, creció y se convirtió en un hombre de fe inquebrantable. La Biblia destaca que, en los últimos años antes del diluvio, Noé y su familia fueron una excepción, manteniendo su devoción al Señor en medio de una civilización ampliamente depravada. El desenlace de este sombrío periodo estuvo marcado por la ira de Dios y la destrucción de la tierra. La situación se había deteriorado tanto y la maldad había alcanzado niveles tan extremos que el texto bíblico expresa el descontento divino a través de la figura del arrepentimiento, declarando que Dios lamentaba haber creado al hombre. El apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, describió este evento como el fin de esa era, cuando el mundo pereció en las aguas del diluvio. Es notable que el propio Señor Jesucristo haya advertido que, en los últimos días de la era actual, habrá una repetición del estilo de vida antediluviano. Las personas vivirán según sus propios deseos, participarán en fiestas y placeres, y estarán tan absortas en sus preocupaciones mundanas que no prestarán atención al llamado de Dios al arrepentimiento. Al igual que ocurrió en la generación antes del diluvio, el juicio de Dios se derramará sin previo aviso, y las personas serán sorprendidas por la inevitabilidad de este juicio. Jesús utilizó esta analogía para ilustrar el momento en que los impíos fueron llevados por las aguas del diluvio en el pasado y cómo, en los días finales, los impenitentes también enfrentarán el juicio divino. Es un recordatorio solemne de la importancia de buscar la rectitud y responder al llamado de Dios antes de que sea demasiado tarde.